Clasificación de variables en estadística. Las variables estadísticas se clasifican en dos grandes grupos, cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas se refieren a características o atributos que no se pueden medir numéricamente, como el sexo, el estado civil o la preferencia de marca. Dentro de las variables cualitativas, tenemos las nominales, que no tienen un orden inherente, y las ordinales, que sí tienen un orden, como los niveles de satisfacción. Las variables cuantitativas se refieren a características que se pueden medir numéricamente, como la edad, el ingreso o la temperatura. Dentro de las variables cuantitativas, tenemos las discretas, que solo pueden tomar ciertos valores, y las continuas, que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Es importante entender la clasificación de las variables para poder elegir las pruebas estadísticas adecuadas y realizar un análisis efectivo de los datos. Variables cualitativas. Las variables cualitativas se dividen en dos tipos principales, nominales y ordinales. Las variables nominales representan categorías sin un orden intrínseco, como el género, la nacionalidad o el estado civil. Las variables ordinales tienen categorías que siguen un orden específico, aunque las diferencias entre las categorías no son necesariamente uniformes. Un ejemplo típico es la escala Likert utilizada en encuestas para medir la satisfacción o la actitud. Las variables nominales y ordinales son importantes en el análisis de datos cualitativos, ya que nos permiten entender las características y preferencias de los individuos o grupos. Variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se dividen en dos tipos principales, discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que toman valores enteros y específicos, como el número de hijos en una familia o la cantidad de autos en un estacionamiento. Por otro lado, las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, incluyendo valores fraccionarios. Ejemplos de variables continuas son la altura, el peso y la temperatura. Es importante entender la diferencia entre estos dos tipos de variables cuantitativas, ya que requieren enfoques y análisis estadísticos distintos. Importancia de la clasificación de variables. La clasificación de variables es fundamental en la investigación científica, ya que guía el análisis y determina las técnicas estadísticas apropiadas a utilizar. Las variables cualitativas requieren métodos de análisis diferentes a las variables cuantitativas. Incluso dentro de estas categorías, las subcategorías también demandan técnicas específicas. Identificar y manejar correctamente los tipos de variables es clave para asegurar que los análisis sean apropiados y los resultados sean válidos y útiles para la toma de decisiones y la comunicación científica. Una clasificación adecuada de las variables es esencial para garantizar la solidez y la credibilidad de los hallazgos de la investigación. Escalas de medición. Las escalas de medición son sistemas que clasifican y ordenan variables de manera sistemática. Comenzamos con la escala nominal, que es la más básica y se usa para etiquetar variables sin un orden específico, como el género, tipo de sangre y nacionalidad. Luego tenemos la escala ordinal, que introduce un orden entre las categorías, pero las diferencias entre los niveles no son uniformes, como las clasificaciones en competencias o escalas de satisfacción. La escala de intervalo tiene todas las propiedades de la escala ordinal, pero además las diferencias entre los valores son significativas y constantes, como la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Finalmente, la escala de razón es la más informativa, con todas las propiedades anteriores y un punto cero absoluto que indica la ausencia total de la variable, como el peso, altura, ingresos y tiempo. Análisis estadísticos por escala. Las escalas de medición son una forma de clasificar los tipos de datos que se pueden recopilar en un estudio. Cada escala tiene diferentes operaciones permitidas y análisis estadísticos comunes que se pueden realizar. La escala nominal permite únicamente contar frecuencias y hacer tablas de contingencia, ya que no hay orden entre las categorías. La escala ordinal permite ordenar los datos, por lo que se pueden calcular la mediana y el rango, y realizar pruebas no paramétricas. La escala de intervalo permite realizar operaciones aritméticas básicas como suma y resta, lo que permite calcular la media, desviación estándar, pruebas de ANOVA. La escala de razón es la más completa,
ya que permite todas las operaciones matemáticas, lo que posibilita realizar análisis de regresión, índices de crecimiento y análisis de varianza. Ejemplos de variables por escala. Las variables nominales son categorías sin un orden inherente, como el género, la nacionalidad o el estado civil. Las variables ordinales tienen un orden natural, como clasificaciones o escalas de satisfacción. Las variables de intervalo tienen unidades de medida iguales, como la temperatura en Celsius o Fahrenheit. Las variables de razón tienen un cero absoluto, como el peso, la altura, los ingresos o el tiempo. Estos ejemplos ilustran los diferentes tipos de escalas de medición que pueden tener las variables. Es importante entender el tipo de escala de cada variable para saber qué análisis estadísticos son apropiados. Integrando el tema. La clasificación de variables en cualitativas, nominales y ordinales, y cuantitativas, discretas y continuas, es fundamental en estadística. Las escalas de medición, nominal, ordinal, intervalo y razón, determinan las operaciones y análisis estadísticos aplicables. La correcta identificación de las variables y escalas asegura que los análisis sean apropiados y los resultados sean válidos. La adecuada clasificación y manejo de variables es crucial para la toma de decisiones y la lectura científica en investigaciones.